Deportes a todo color presenta de 2 a 3 preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Deportes a todo color? Esta es una edición más novedosa y de año nuevo de Deportes a todo color y de 2 a 3 preguntas. Y hoy vamos a tener al primer árbitro mexicano en la historia, o exárbitro mexicano, como él quiera ser llamado, porque los toreros dicen que nunca dejan de ser toreros, en la historia de este canal. Así que estamos muy orgullosos de presentar a Felipe Ramos Rizo. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, todo bien, afortunadamente, aquí en casa, guardado, Perfecto. Oye, ¿te decimos árbitro o exárbitro? como quieran. Uno, como dices, uno nunca deja de ser árbitro. Perfecto, muy bien. Pues te presento a quienes vamos a ser parte de esta entrevista: Alejandro González, Víctor Lona y Julio Bernal. Y te voy a dar la garantía que siempre tienen nuestros entrevistados aquí en Deportes a todo color. Yo no sé si esta entrevista va a ser buena o va a ser mala. Eso nos lo vas a decir tú al final. Lo que te garantizo es que va a ser una muy diferente y que te vas a divertir mucho. Así que mi primera pregunta es la más importante de toda esta entrevista. ¿Estás listo? Listo. Buenísimo. Entonces vamos a empezar con una sección que a nosotros nos gusta mucho, que hemos repetido con muchos de nuestras personalidades. Se llama el pasaporte. Los deportistas y los árbitros y todos los involucrados en el deporte de alto rendimiento tienen una particularidad, que es que viajan a muchos lugares que para nosotros a veces son difíciles de conocer. Entonces te vamos a preguntar cada uno de un lugar o una ciudad a la que tú viajaste, a trabajar. La primera pregunta va a ser que nos cuentes algo de esa ciudad que poco se sabe. Es decir, si te preguntáramos de París, no me gustaría que me dijeras ahí está la Torre Eiffel, sino algo que poco se sabe de esa ciudad, ¿no? Y bueno, una pregunta después va a ser sobre tu labor profesional en esa ciudad. Pero vamos a empezar con Julio Bernal, que tiene la primera ciudad. Adelante, Julio. ¿Qué tal, Felipe? Te saludo con muchísimo gusto. Pues bueno, vamos a viajar hasta Nigeria, el continente africano, donde tuviste participación en el Mundial Sub-20. Pero antes de irnos con la competencia, platícanos un poco, pues, ¿cómo fue tu experiencia por esos rumbos? ¿Cómo te la pasaste? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Bueno, fue un viaje interesante porque en primera era mi primer torneo por parte de FIFA, era el Campeonato Mundial Sub-20, era mi primer incursión para buscar ir a la Copa del Mundo. Y la verdad, viajar a un país con costumbres totalmente diferentes, con razas diferentes, con religión diferente, comida diferente, entonces te tenías que adaptar a muchas cosas, ¿no? Inclusive la forma de viajar, de prepararte para viajar, una serie de vacunas que no recuerdo si fueron entre 12, 14 vacunas que me tuve que poner previo al viaje por la cuestión del dengue, la fiebre amarilla y todo ese tipo de enfermedades que teníamos que cuidarnos. Entonces la FIFA me mandó un formato que yo tenía que enviar de que yo me había aplicado todas esas vacunas. Y eso fue, ¿no? La preparación, primero de saber que iba a Nigeria al Campeonato Mundial, que para mí fue muy importante, y luego la preparación para irme, ¿no? La parte física, la parte mental, la parte médica. Entonces, creo que fue un momento importante en mi carrera y que tenía que adaptarme a todas las condiciones que me pedía la FIFA. Claro, y bueno, ya dentro de la competencia, como bien dices, Felipe, fue tu primer Mundial Sub-20. ¿Cómo fue para ti pitar dentro de esta competencia cuando ya la presión cambia, ¿no? ¿Cómo fue para ti esto? Sí, cambia cuando entras a la cancha, eso es totalmente definitivo. Mientras estás para las pruebas físicas, en reuniones, en cursos, no hay ningún problema, porque eso yo lo tomaba aquí en México y hacía mis pruebas físicas aquí en México. Pero ya cuando entras a tu primer partido, sobre todo las condiciones en que arbitras, ¿no? Estábamos arbitrando a las 7 de la noche, temperaturas de 45 grados, muy complicado, el calor, la humedad, entonces te tenías que adaptar muy rápido al partido para poder aguantar el ritmo que llevaba, ¿no? Y aparte no llevaba yo un partido fácil, me tocó Brasil-España, que fue el primer partido que me tocó arbitrar y que tenía que hacer algo bien para yo poder continuar en el torneo. Así es que me preparé muy bien,
creo que el partido salió bien, aunque me cansé demasiado, la hidratación, el cansancio, el calor me agotó bastante, entonces sí terminé muy agotado, inclusive el visor me dijo, ¿no?, que al final había bajado mi rendimiento, y digo, bueno, pues estamos a 45 grados y el partido fue muy complicado, fue de mucho correr, son chicos de 20 años que van y quieren demostrar que pueden hacer bien las cosas para de ahí salir a otros lugares a jugar. Entonces sí fue muy complicado el partido, sobre todo por las condiciones. El juego en sí no fue difícil, fue un partido arbitrable, pero sí las condiciones en que nos encontrábamos, tanto para los jugadores como para mí, fueron muy complicadas. ¿Qué tal, Felipe? Te saluda Alejandro González y ahora un sello más que le vamos a poner a este pasaporte. Nos vamos a ir a la casa, una de las casas de Nemo, a Sydney, exactamente en aquellos juegos. Algo que te sorprendió de Sydney, comida, personas, paisajes. ¿Qué te sorprendió? Algo que no sepamos de Sydney. Bueno, yo creo que algo el orden que hay en el país, ¿no? El orden que hay para la gente. Teníamos que actuar como si fuéramos un carro, ¿no? Nos ponían el semáforo y nos teníamos que parar forzosamente, no nos podíamos cruzar ni a mitad de la calle, forzosamente teníamos que cruzar en las esquinas, teníamos que ser muy disciplinados si salíamos a la calle. Entonces esa parte me gustó. Por ejemplo, en la noche salimos y salimos a conocer un poco de Sydney, y nos decían que de una parte de un jardín sí se podía tomar y de otra parte no. Entonces dices, bueno, ¿y cómo está esto, no? En una parte sí, en México no es normal esto, ¿no? Que en una parte sí digan, bueno, aquí sí puedes tomar en esta parte del jardín, pero si cruzas esta línea, ahí te agarramos y ahí sí te subimos a la patrulla, ¿no? Entonces nosotros fuimos a conocer, pero sí me sorprendía, te digo, el orden. Hay un orden impresionante, una limpieza increíble. Entonces, y la gente muy amable con nosotros. Algo parecido a nuestro bellísimo México mágico, ¿no? Más o Pero menos. ahora nos vamos a ir ya a la parte deportiva. Estuviste en estos Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y en aquel 30 de septiembre, exactamente a las 12 horas, te tocó pitar el partido de Camerún contra España, que fue la final. Uh-huh. ¿Qué se siente estar, pitando Juegos Olímpicos en la final, y dos, tener a figuras que en el futuro fueron Samuel Eto'o, Xavi Hernández, Puyol, que los veías ahí semijóvenes, y cómo te los imaginabas en un futuro? ¿Creías que iban a brillar? ¿Cómo fue esta experiencia? No, fíjate que no. Bueno, yo los arbitré y pues apenas los conocía. Era la segunda vez que yo arbitraba España, porque ya me había tocado en la parte en el primer partido contra Brasil, y de alguna manera sabía cómo jugaba, no tenía yo ningún problema de conocimiento. A Camerún me tocó un partido de cuarto árbitro, Camerún-Brasil me tocó, y más o menos vi cómo estaba la situación, yo sin saber todavía que iba a arbitrar la final, porque eso era cuartos de final todavía, pero sí, ya cuando me dan la noticia de que yo era el árbitro de los Juegos Olímpicos, sí viene un golpe anímico, un golpe de presión, un golpe de decir, bueno, valió la pena tanto sacrificio en todos estos años, ¿no? Porque ya eran muchos años de carrera, y mi meta cuando fui a Australia era arbitrar la final o hacer un buen papel para que me diera la oportunidad de estar en la Copa del Mundo. Entonces ya cuando me anuncian como árbitro de la final, pues a prepararme físicamente, mentalmente, descansar bien. Físicamente estaba bien, la verdad no tenía ningún problema, pero sí entrar a un estadio con 120,000 personas, que entras a la cancha y ves hacia arriba y ves que hay toda la FIFA ahí, y sabes que gran parte del mundo te está viendo, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad, y creo que afortunadamente me fue bien, porque en ese año fui nombrado entre los mejores árbitros del mundo, por la final de los Juegos Olímpicos y por lo que yo ya traía. Entonces sí fue muy gratificante poder arbitrar la final, y creo que ya con eso yo sabía que podía estar en la Copa del Mundo, ¿no? Esa era mi meta, y poco a poco iba cumpliendo las metas que me había trazado previo a Nigeria, previo a los Juegos Olímpicos, y aquí en México pues me estaba yendo bastante bien. Un saludo, Felipe, te saluda Víctor Lona, y ahora nos vamos a mover de Sydney hasta Bagdad, porque a ti en el 2001 te designaron a un partido de altísimo riesgo, porque hablamos de dos países que llevan desde los años 80 en un conflicto bélico. Sí. Cuéntanos acerca de la ciudad. Fíjate que
No tuvimos mucho chance de conocer, la verdad, porque fuimos 7 días. Yo llegué el día 4 a Bagdad y el partido era el día 7. Entonces, antes de salir o conocer cualquier cosa, regresaba yo hasta el día 11. El día 9 creo regresaba yo de Bagdad. Entonces no tenía yo mucho chance de conocer, sino que pues sí llegamos a la 1 de la mañana y no había una sola alma en la calle, ¿no? Había toque de queda, no había nadie, absolutamente nadie. Los únicos carros que andaban en la calle éramos donde íbamos los árbitros mexicanos. Entonces, sí fue un poco, ¿cómo te diré? Un poco difícil adaptarte. Al otro día, pues sí salimos, yo pedí ir a la cancha, un estadio pequeño, no muy grande, pero sabíamos que tenía 15 años que no se jugaba un solo partido en Bagdad. El fútbol profesional o eliminatorias no se jugaban ahí en 15 años. Y bueno, yo fui al estadio, me preparé, iba físicamente bien con 3 árbitros mexicanos que me apoyaron en todo momento. Y lo único que hice fue planear el partido, ¿no? Dije, bueno, vamos a sacar el partido y luego intentamos conocer algo de Bagdad. Sí, el alimento sí me costó un poco de trabajo. Desde que llegué desde el día 4 hasta el día 7, que fue el partido, lo único que comía era arroz y huevo, porque no quise aventurarme a comer otra cosa que me pudiera hacer daño. Entonces, y descansar bastante, porque yo sabía lo que representaba ese partido para la FIFA, para mí, por algo nos habían mandado los mexicanos, ¿no? Porque sabían que teníamos la capacidad para dirigir ese partido. Inclusive la charla previa con ambos equipos fue un poco seria, un poco, ¿cómo te diré? Muy pocos hablaban. Hablaba el inspector de la FIFA, los delegados de ambas delegaciones pues únicamente dijeron que nos unía un balón y que teníamos que hacerlo lo más posible porque el partido saliera sin ningún problema. Afortunadamente el partido salió bien. A mí me llamaron a las 12 del día, el partido era a las 7. Me llamaron a las 12 del día que el estadio estaba lleno, el estadio estaba completamente lleno. Y yo creo que eran como unas 25,000 personas, no era un estadio muy grande, pero sí cuando entras a la cancha, sí te impresiona que lo que la gente esperaba este tipo de partido ya ansiosos y más, como tú dices, entre dos países que tenían serios problemas, ¿no? Entonces, mi obligación era arbitrar bien. Afortunadamente nos fue bastante bien, fue una de las calificaciones más altas que saqué en todos mis partidos de eliminatoria de Copa del Mundo. Entonces, contento de lo que pasó. Y al otro día sí conocimos Babilonia, estuvimos comiendo en el río Tigris, en el Éufrates, ahí cerca de estas dos maravillas, lugares maravillosos, pero no podíamos alejarnos mucho, también no era tan fácil. La única ciudad que visitamos fue Samarra, es una ciudad que está como a 1 hora y media de Bagdad. Nos permitieron entrar a la mezquita de la ciudad y fue algo impactante, algo verdaderamente impactante, ¿no? Y ya de ahí ya decidí comer de todo. Dije, no, ya voy a comer de todo, ya tengo mucha hambre y pues sí, le entré ya a lo que nos daban, ¿no? Entonces, sí, cosas que me sorprendieron. Babilonia es una parte maravillosa y conocer la ciudad de Samarra también. De Bagdad conocí poco porque es una ciudad muy vigilada, así es que no podíamos salir mucho y teníamos que ir a donde la gente que nos estaba cuidando, nos estaba guiando con gente del ejército, pues, visitar lo que ellos tenían acceso, ¿no? Entonces, afortunadamente, llegué a conocer esas partes que en verdad me quedé muy, muy satisfecho y muy contento, sobre todo por el resultado que dimos en el partido. No, bueno, lo que mencionas es bastante interesante porque no cualquiera puede pitar en una zona tan riesgosa. ¿Tú podrías considerar que este fue el partido tal vez donde había más tensión? Digo, fuera de la cancha. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No, bueno, me tocó en Colombia también que había toque de queda. Fui a arbitrar Colombia-Perú y había toque de queda, pero no estaba tan complicado. O sea, en el día sí podía salir, ir a centros comerciales, comprar alguna cosa, no había tanto problema. En Bagdad no podíamos salir. O sea, salíamos a lugares muy cercanos, o si queríamos comprar un recuerdo, lo comprábamos en el hotel, que había una tienda ahí pequeña, pero en sí no. Yo creo que sí fue el más complicado, sobre todo por lo estricto que fue el que nosotros estuviéramos en el país. En todas horas pues, estábamos vigilados, estábamos cuidados por gente del ejército y gente que nos puso la Federación de Bagdad. Entonces,
pues sí, la verdad sí fue, yo creo que fue el más importante con respecto a todo lo que es fuera de lo que es el fútbol. No, y queda muy claro, y la verdad son experiencias que yo supongo que te marcan de por vida. Ahora me toca a mí, obviamente no estaba planeado, pero lo hemos visto. Atrás de ti tienes un póster de la ciudad de donde vamos a hablar, porque tienes ahí a Beckham, a Roberto Carlos, a Ronaldinho, y vamos a hablar de Shizuoka en Japón, ¿no? Donde se desarrolló aquel partido de cuartos de final. Pero antes de hablar de aquel partido, vamos a hablar de la ciudad, porque tú habías hecho los primeros 2 partidos en Corea y luego llegas a Japón, ¿no? ¿Cómo fue llegar a ese país y a esa ciudad en específico, Shizuoka? Fíjate que sí, yo me pasé los 2 primeros partidos en Corea y cuando anuncian, porque pasábamos, ya había corte de árbitros, ya habíamos pasado, íbamos a cuartos de final, o sea que ya había mucho corte de equipos y también hay corte de árbitros. Entonces, 3 días antes, a mí me dicen que tengo que viajar a Japón y que iba a dirigir el Brasil-Inglaterra en Shizuoka. Entonces, bueno, a preparar maletas, a preparar todo, porque no sabíamos si regresábamos de Japón a Corea. Entonces tienes que jalar con todas las maletas, ¿no? Con toda la ropa que te da FIFA, con todo lo que tú llevas. Y viajamos, recuerdo que viajamos en el tren bala y hicimos como 3 horas más o menos. Impresionante, la verdad. El tren iba lleno de brasileños, de gente de Inglaterra. Sí nos pusieron a nosotros en una zona donde no podía pasar la gente, pero cuando se dieron cuenta que éramos los árbitros, empezaron a pasar la gente a tomarse fotos con nosotros, ¿no? Entonces, nos trataron muy bien. La llegada a Shizuoka fue muy tranquila. El hotel fue prácticamente en el centro, donde me hospedaron con los árbitros que íbamos. Una ciudad bastante tranquila, sin mucho ruido. El estadio estaba como incrustado alrededor de cerros, así es que tú ibas por la autopista y no veías el estadio hasta que empieza a tomar una vuelta ya en dirección al estadio, que es cuando lo ves, porque de la carretera no se ve nada. Entonces, sí me sorprendió el tema de la construcción, en donde lo habían construido, y ya estar ahí, pues fue algo maravilloso, un estadio verdaderamente impresionante, un estadio con todas las comodidades, la cancha impresionante. Y bueno, ya salir es salir a calentar, desde ahí empieza ya el nervio, ¿no? De que ya pisas la cancha, ya ves que está anunciado el Brasil-Argentina, ya ves que empiezan a salir a calentar todos los jugadores y ves a Ronaldinho, a Ronaldo, a Roberto Carlos, a todos los jugadores de Inglaterra. Entonces, pues ya dices, bueno, ya estamos aquí, vamos a darle. Y fue algo que yo creo que es de los partidos que más he disfrutado en mi vida. Y mira que en ese mundial, y creo que es a veces por las circunstancias de cómo se dan los partidos, pero aquí lo tengo. Francia 0, Uruguay 0, expulsa a Thierry Henry al 25. Eslovenia 1, Paraguay 3, roja a Carlos Paredes y a Nastilla C, 1 por bando. Y en ese partido Inglaterra-Brasil te toca expulsar a Ronaldinho al minuto 56 del encuentro. Cuando uno va a sacar la tarjeta roja, ¿piensa en algún momento el jugador al que se la va a sacar o no tiene nada que ver? Mira, yo toda mi carrera fui así, nunca pensé en quién era, nunca pensé en la playera o si estaba de local o visitante, ¿no? Yo siempre fui muy, muy decidido en esas cosas. Yo vi la falta, yo siempre miraba la falta y algo que yo tenía como costumbre era que yo veía la falta y siempre saqué la tarjeta roja de inmediato, siempre, o la amarilla. Porque si me esperaba, y eso suele pasar, cuando el árbitro ve la falta y en lo que llega a la jugada, en ese lapso te llegan protestas, te llegan muchas cosas, y hay veces que el árbitro cambia la decisión. Entonces yo lo que hacía era sacar de inmediato la tarjeta que yo decidía que merecía el jugador, ya fuera roja o amarilla. Entonces cuando yo veo la jugada, yo estaba mirando la jugada, yo estaba bastante cerca de la jugada, y veo la acción, veo la patada, veo lo que pasó, yo sancioné y de inmediato casi era simultáneo el silbatazo cuando mostraba yo la tarjeta roja. Entonces es algo que nunca cambié y la verdad nunca medí si era local, si era visitante, nunca medí marcador, nunca medí nada. Siempre mi forma de arbitrar fue así y así terminé mi carrera. Y la verdad es que eso ha distinguido a ti, Felipe, y a muchos árbitros mexicanos, porque hay historia en los mundiales de expulsiones a jugadores famosos como Zidane, como
Maradona, Maradona. En partidos por árbitros Francesco, mexicanos, ¿no? también. Bueno, ahora vamos a pasar a hacerte algunas preguntas que tienen que ver mucho con la actualidad del arbitraje mexicano. Vamos a pasar un poco con eso, así que le vuelvo a dar el balón al lateral derecho, que es Julio Bernal, a ver qué te pregunta. Ok. Sí, bueno, antes de pasar como al arbitraje actual, me gustaría preguntarte, Felipe, cuando tú arbitrabas en el fútbol amateur, pues en alguna entrevista dices que recibiste pues una agresión de un jugador que expulsaste precisamente, ¿no? Que recibiste por ahí un golpe. Me gustaría que nos platicaras qué pasó por tu mente cuando recibes esta agresión. ¿Decides dejar el arbitraje en algún momento? ¿Sabías que esto iba a ser parte de tu trabajo? ¿Cómo fue esto? Fíjate que yo sabía que era parte del trabajo porque yo desde muy chico me fui con mi papá. Yo me iba a verlo arbitrar, él tenía un colegio de árbitros como el que yo tengo actualmente y yo veía que agredían a sus árbitros. Entonces, al momento de yo ingresar a arbitrar, yo sabía que en cualquier momento podía pasar. Entonces, yo duré mucho tiempo, bueno, no mucho, algunos meses arbitrando infantiles y juveniles y cuando mi papá decide, o yo le digo, ¿sabes qué? A mí ya dame categoría libre, pues en mi primer partido me dieron un golpe, ¿no? Me dieron un golpe por una razón, la verdad, que ni valía la pena, ¿no? Porque me acuerdo que un equipo metió 4 jugadores que, como es nombrado cachirul, el cachirul, el que te entrega otra credencial que no es de él. Entonces yo lo rechacé. Entonces, como no tenían jugadores para completarse, porque quedaban 7, y el partido se tenía que iniciar con 8 en esa liga, pues entonces yo decidí no dirigir el partido y cuando decido no dirigirlo, un tipo me da un golpe. Entonces, cuando llego a mi casa, mi mamá supo y me dijo, ya no quiero que vayas. Una semana no arbitré y a la siguiente ya estaba de vuelta. O sea, yo creo que el arbitraje ha sido y será siendo mi vida hasta que muera. Y tus hermanos que también se han dedicado al arbitraje, pues digo, ya lo decimos, es parte de la profesión, ¿no? Pero ¿cuál consideras tú que ya sea pues de tus hermanos o tuya o incluso de tu papá, que haya sido la peor agresión que haya recibido pues, la familia Ramos Rizo? Yo creo que fue esa, porque yo nunca vi que le pegaron a mi papá, fíjate, nunca vi, y lo vi arbitrar muchas veces, a Miguel tampoco, y yo creo que fui el único, la verdad, porque nunca vi yo, y mira que en el amateur mi hermano y yo salíamos seguido, y nunca vi que le pegaron a otros árbitros, pero a mi padre y a mi hermano no. La verdad, yo creo que a mí fue la única vez que me dieron un golpe, y no recuerdo que les hayan pegado a ellos. Y ya luego como profesional, ¿no? Ya con Sermenet. Sí, lamentablemente sucedió eso. También lo expulsé, me acuerdo bien, lo expulsé y regresó enojado y cuando yo termino, es más, en ese momento iba yo a terminar el partido, prácticamente lo había yo terminado, lo expulsé y se acerca y me agacha la cabeza y bueno, lamentablemente se tuvo que salir expulsado y castigar 1 año. No, y qué bueno que no te tocó ver ni a tu padre ni a tus hermanos, o sea, prácticamente toda la familia, porque dicen que en México recetan a la familia y uno tiene que ir a repartir el queso. Estamos claros. Y toda la gente me conocía porque yo duré muchos años, o sea, yo empecé a ir con mi papá desde los, ¿qué te digo? Desde los 7, 8 años yo me iba con mi papá a verlo arbitrar y cada 8 días me iba con él. Iba a jugar fútbol con mis amigos que teníamos un equipo y me regresaba al deportivo donde él estaba, ¿no? Entonces toda la gente me conocía, pero nunca se metieron conmigo. No te digo que protestas y gente que se ponía medio locochón, sí pasaba. Eso pasa en todas las canchas amateur. Inclusive yo lo veo con mis árbitros, ¿no? Que de repente hay gente que se pone brava, pero yo creo que hasta ahí de ahí no pasó afortunadamente. Ahora me quiero salir un poquito del esquema porque no te voy a preguntar algo de la actualidad, sino hay un árbitro y me queda muy marcado por su cara, por su trayectoria, que es Pierluigi Colina. Ahora nos vamos a trasladar que él salió en el PES 2003, en este Pro Evolution Soccer de Konami en ese entonces, en donde fue la portada y fue el primer árbitro que salió en un videojuego oficial como la cara. Ahora, en el 2001, cuando a ti te nombran como uno de los mejores árbitros del mundo, que muy pocos se pueden dar
ese gustito. Salió en el FIFA Mendieta, Henry, Inzaghi, o sea, jugadores de talla, ¿no? ¿Por qué no ponen más árbitros y dos? ¿Te hubiera encantado aparecer en algún videojuego de portada? Claro, sí, me hubiera encantado, ¿no? Tuve la fortuna de que en todos los videos, la FIFA emite videos de todo el mundial, sí, me acuerdo que nos enviaron 4 y en uno yo soy portada, en uno de esos videos, inclusive lo tengo, yo soy portada y es algo que te da gusto y claro que me hubiera encantado, ¿no? Que a nivel mundial tú te viera todo el mundo, que eres portada de algo así tan importante, ¿no? Que Remy tenía la ventaja de dirigir finales de la Champions, finales de la Copa del Mundo, finales de Italia, entonces, pues sí, ellos tienen ¿cómo te diré? La gente tiene más visión sobre ellos, ¿no? Hoy ya el fútbol se ve un poco más, el fútbol mexicano se ve más, en mi época no se veía el fútbol en todas partes del mundo, sí, hoy el mexicano sí lo puedes ver en diferentes partes del mundo, pero mira, creo que lo que hice me dejó muy satisfecho. Claro que me hubiera encantado ser más imagen de muchas cosas. Lo logré aquí en México, ser imagen de empresas, de marcas de reloj y todo eso. Pero muy satisfecho, ¿no? Claro que a cualquiera me hubiera encantado. Felipe, excelente, Felipe. Y ahora vamos con un tema un tanto controversial, porque ¿de dónde crees que nace este dicho que dicen muchos aficionados de que de repente el árbitro favorece a ciertos equipos, ya sean equipos grandes, equipos que siempre son favorecidos según los aficionados y según algunos expertos? ¿Qué tan cierto puede ser esto, Felipe? No, eso no pasa. Hay errores en todos los partidos, ¿no? Muchos errores a favor y en contra de los equipos grandes, de los equipos chicos. Lamentablemente, cuando sucede, siempre o el técnico, los jugadores, sí, como es el equipo grande, como nosotros somos un equipo chico, siempre pasa, pero eso es mentira, la verdad, eso es mentira. Yo recuerdo una etapa que el América ni calificaba, no entró a liguilla y no quedaba campeón, entonces dicen que siempre se le ayuda al América. Por ahí hay una rachita de muchos años que el América no fue campeón. Entonces, si eso fuera, bueno, pues América sería campeón, Cruz Azul sería campeón cada rato y no lo es, Pumas sería campeón también, que son de los equipos grandes, Chivas, ¿no? Entonces, eso es mentira, la verdad. Entiendo luego a los técnicos que se molestan y que salen y declaran, o a los jugadores, pero son errores que un árbitro tiene durante un juego, ¿no? Un árbitro tiene el riesgo de tener errores durante un partido porque toma muchas decisiones y como ser humano tiende a equivocarse en cualquier momento, como cualquier jugador que falla un penal o que falla un gol muy claro. Entonces, es el riesgo que tienen todos los que están en la cancha, ¿no? De equivocarse. Se refleja más en el árbitro porque es el juez, ¿sí? Es el que dirige. Entonces, cuando no sancionas un penal o cosas de esas, pues es lógico que viene la crítica o viene el dicho de que favorecen a los grandes, pero eso es mentira, la verdad, eso no pesa para nada. No, inclusive al América, pues en la final contra Monterrey, pues no se marcó un penal, inclusivemente. Exacto, ¿no? Entonces, si hubiera sido eso, pues le hubieran marcado el penal y no pasa nada, ¿no? Además que el penal era, pero han sucedido otras jugadas que sí se equivoca el árbitro y no pasa nada, ¿no? A favor o en contra hay siempre hay a favor o en contra. Eso no hay ningún problema. Oye, pero por ejemplo, ¿no hay ciertos jugadores que tal vez a los árbitros no, como que no se permiten sacar tarjetas? Porque, por ejemplo, está el caso de André Pierre Guignac, que por más que insulte, por más que haga falta, pues ningún árbitro logra expulsarlo. Bueno, ese sí es tema de los árbitros. Ese sí es un tema de los árbitros. Yo durante toda la temporada sí critiqué mucho esa actitud de los árbitros tan pasiva con determinados jugadores, no con Guignac, con varios, que les hacían de todo y no hacían nada, se quedaban callados, no amonestaban, no expulsaban. Pero eso es porque los propios árbitros lo permitieron, no porque les dijeran, oye, no expulses a este. Los mismos árbitros son los culpables de esa situación y los mismos árbitros permitieron que todo esto creciera. El árbitro se volvió cómplice de todas las indisciplinas que ciertos jugadores hacen en un partido de fútbol. Pues sí, digo, al final de cuentas es cuestión también de personalidad y de lo que hablábamos antes, ¿no? Tú ves que alguien comete una falta, no te importa si se llama Zidane, Ronaldinho. Exacto. O Juan Pérez, lo expulsa si es que merece
la expulsión, ¿no? Ahora, yo me quisiera enfocar un poco más a lo que ha sido un poco la capacitación, porque yo sé que tú tienes una escuela de árbitros, ¿no? Uh-huh. Y me parece que un poco, y lo estoy hablando sin saber del tema, ¿no? Pero un poco el problema, más allá de conocimiento, ha sido capacitación del arbitraje mexicano. ¿Qué tanto es un tema eso, Felipe, la capacitación del árbitro mexicano? Bueno, son varias, o sea, pero sí la capacitación es una parte muy importante en México. En estos 3 últimos años, desde que llegó Arturo, yo he criticado mucho que lo que le hace falta al arbitraje mexicano es la capacitación y la instrucción, la búsqueda de talentos. Se quieren hacer árbitros al vapor y eso es el gran fracaso para muchos jóvenes. Yo no digo que no haya talento, hay mucho talento en el arbitraje mexicano, bastante, bastante. El problema es que no están bien capacitados y sus carreras no son bien llevadas, por eso muchos fracasan. Entonces, si no te rodeas, en el caso de Arturo, si no se rodea de la gente adecuada para capacitar a los árbitros, entonces el arbitraje seguirá siendo lo mismo, no va a cambiar y vamos a seguir viendo los mismos errores, vamos a seguir viendo a los mismos árbitros en las finales, vamos a seguir viendo a los mismos árbitros en los clásicos y eso es derivado que no hay una pelea entre ellos, una pelea sana para saber quién es el mejor. De repente el árbitro actual se está conformando con ganar dinero y eso le va a impedir ser figura del arbitraje a nivel, no solamente en México, sino a nivel internacional. Y es un tema muy interesante y escabroso, ¿no? Porque al final de cuentas, el invertir, y es en cualquier ámbito de la vida, en educación, hace que se resuelvan problemas que luego son imposibles de resolver cuando ya llegaste al profesionalismo. Pero mi pregunta en ese sentido sería, Felipe, ¿tú piensas que en 10 años el arbitraje mexicano va a ser mejor que ahorita? Si siguen como está en este momento, sin capacitar, sin buscar talentos, en lugar de tener 9 internacionales, vamos a tener 4 o 2. ¿Sí? El problema es de que hay mucha gente que ya no quiere ser árbitro por lo mismo, de lo mal que se está llevando el arbitraje, de que hay muchos chicos abandonados, muchos chicos con talento, muchos jóvenes que les dan un partido de primera división y luego ya no les dan nada. Entonces se decepcionan, ya no quieren seguir arbitrando y eso los hace alejarse del arbitraje, ¿no? A diferencia de cómo nos llevaban antes, ¿no? Yo cuando debuté, cuando ya me dijeron, ya eres árbitro de primera división, porque durante 3 años yo arbitraba 5 o 6 partidos en cada temporada y cuando llega mi temporada grande árbitro 17 partidos seguidos, hice 21 partidos en una temporada, cuando eran temporadas largas, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace falta hoy, confiar en el joven, pero ayudarlo a que sea cada día mejor. Si no lo hace, entonces el problema se va a agravar y dentro de poco no vamos a tener muchos árbitros. Sí, es un tema de cantidad, pero también de calidad. Ahora vamos a pasar a una sección en donde vamos a apelar un poco a tu memoria, pero también a la imaginación. Esta va a debutar, porque nunca la hemos hecho, va a ser padrino de esta sección. Se llama ¿Cómo lo hubieras pitado? Entonces te vamos a poner en partidos en donde no estuviste de la historia del fútbol, tú no fuiste el árbitro, pero nos gustaría que nos describas qué es lo que hubieras hecho, tanto de reglas como cómo hubieras actuado en ese momento. Así que vamos a empezar con Julio de nuevo. Pues nos vamos, Felipe, a 1986, la Copa del Mundo llevada a cabo aquí en nuestro país. Estadio Azteca en el partido Argentina contra Inglaterra, donde Diego Armando Maradona pues metió un gol muy polémico llamado La Mano de Dios que todos conocemos, pero ¿cómo lo hubiera pitado Felipe Ramos Rizo? ¿Crees que lo hubieras marcado, pues sí, válido o que de plano lo hubieras anulado? ¿Cómo crees que hubiera sido eso? Mira, yo creo que yo sabiendo que estaba Maradona, porque bueno, era un partido lleno de figuras, pero sabiendo que está Maradona, yo la verdad, sin descuidar la otra parte, yo hubiera estado muy atento a lo que hubiera hecho Diego. Muy atento, muy cerca de él, casi pitando las faltas atrás de él, no permitiendo que le dieran tantas patadas porque lo tapizaron ese día a faltas y patadas. Yo creo que eso lo hubiera evitado. Hubiera sido una de mis situaciones importantes evitar tanta falta sobre una figura estrella, que eso siempre lo hice. Entonces creo que lo hubiera hecho
y en las jugadas dentro del área hubiera estado lo más cerca posible para que no se me hubiera escapado un penal o la mano que se suscitó, ¿no? Yo creo que eso hubiera hecho. Dicen que lo hubiera no existe. Hay memes en donde dicen que existe lo hubiera Martínez, que creo que es de Costa Rica, no recuerdo bien de dónde es, pero en este hubieras pitado es un momento doloroso para todo México. El no era penal de Robben. ¿Cómo lo hubieras pitado? De igual manera, yo creo que ahí lo que le faltó al árbitro fue estar cerca de la jugada. En esos partidos, cuando se juegan cosas tan importantes, lo que tienes que hacer es pitar atrás de ellos y estar lo más cerca posible de las jugadas. Lo más cerca. Yo creo que ahí lo que le faltó, me acuerdo que era un árbitro, creo que portugués. Creo que era un árbitro portugués porque él fue mi compañero en Corea. Yo creo que si hubiera ingresado al área, en cuanto vi la jugada, con los antecedentes del jugador holandés, yo me hubiera metido rápido al área y hubiera tratado de estar lo más cerca posible. Yo creo que eso fue lo que le faltó. La jugada él la vio muy lejos, no estaba bien ubicado, la vio demasiado lejos. Yo me hubiera metido porque si yo hubiera estado cerca y si no sanciono penal o sanciono penal, estando yo cerca, nadie me hubiera dicho nada en la cancha. Eso fue lo que le faltó. Ojalá hubieras estado ahí, Felipe, y nos hubiéramos evitado ese problema, la verdad. Son cosas que uno planea. Son cosas que cuando te toca el partido que te toque, tú lo tienes que planear y tienes que saber qué vas a hacer con los antecedentes que hay de jugadores, de los antecedentes que hay entre partidos de esos dos equipos, pues te tienes que poner muy, muy, muy vivo para que no te pase nada así, ¿no? Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. Antes de que yo arbitrara el Inglaterra-Brasil, hubo muchos antecedentes de malos arbitrajes en la Copa del Mundo, de muchas quejas, de muchas expulsiones. ¿Qué tenía que hacer yo? Bueno, pues que todo fuera claro, que todo fuera muy claro y que no fuera contra mí si algún equipo era eliminado. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Pero para eso tienes que estar preparado físicamente bien y mentalmente muy bien. No, sin duda alguna. Y ahora vamos con esta siguiente, porque igual involucra a la selección mexicana en el Mundial de Sudáfrica 2010, en aquel gol de Carlos Tevez en fuera de lugar, donde la polémica, más allá del gol, está que en las pantallas gigantes pues pusieron la repetición de que efectivamente había sido fuera de lugar. ¿Qué hubiera pasado si hubieras estado tú al verlo en las pantallas? ¿Te hubiera retractado o no? No, eso es muy complicado porque en primera no estaba permitido la repetición, ¿sí? Y en segunda no creo que lo hubiera hecho yo. Yo creo que me hubiera quedado con la decisión que tomó mi árbitro asistente de no sancionar penal, de no sancionar fuera de juego y quedarme así con la decisión. Iba a ser muy notorio, inclusive me hubiera podido costar la carrera si yo cambio esa decisión con la repetición. Hubiera sido un tema muy grave para el árbitro y para la propia FIFA. No había pantallas en la que yo te voy a decir, pero sí se cambió una decisión. Vamos a ir a España, al Estadio José Zorrilla de Valladolid, 1982, Mundial de España 82. El jeque, que era hermano del gobernador de Kuwait, que había debutado en el Mundial, se llama Fahad Al-Ahmed, se mete al campo y protesta un silbatazo en la tribuna que había ocasionado que los jugadores de Kuwait no se movieran y que Francia, en un pase de Platini a Giresse, metiera un gol en aquella ocasión y acabaron retractando ese gol. Es lo que acabó haciendo el árbitro, que era el soviético Miroslav Stupar. ¿Tú qué hubieras hecho? Yo creo que en esa parte estoy de acuerdo con él. Yo también hubiera hecho lo mismo, porque si hay un silbatazo externo que te distrae a los jugadores, que los jugadores se paran, se detienen, porque hubo algo así, y si tú lo oyes también como árbitro, tienes que parar inmediatamente, porque fue notorio que los jugadores se quedaron estáticos porque escucharon un silbatazo, ¿sí? Entonces, cuando hay una interrupción de esa manera dentro de un partido, tienes que detener el juego. Ahí creo que lo único que hizo falta es que lo detuviera antes de que cayera el gol. Si cae antes de que cayera el gol y reanuda con un balón a tierra, yo creo que no hubiera pasado nada, no hubiera suscitado todo lo que pasó, porque el árbitro les hubiera explicado, es que hubo un silbatazo externo, y para que la gente se diera más cuenta, entonces lo que haces es que le pides tú al inspector del partido que anuncie por el sonido local que dejen de sonar ese silbato
para que la gente se dé cuenta por qué detuviste la jugada, ¿no? Entonces, creo que en esa parte, si distrajo a los jugadores ese silbatazo, si se pararon en automático, yo creo que hizo bien el árbitro. Y una de las jugadas más polémicas fue la que se dio en el 2008, Felipe, en la final entre Toluca Cruz Azul, cuando Cruz Alta embiste de manera brutal a Villaluz, un joven que venía pues dando buenos partidos, que venía creciendo y que pues casi terminó con su carrera, ¿no? Y no se marcó penal en esa falta. ¿Cómo lo hubieras pitado tú? Bueno, no solamente se terminó la carrera para este chico, sino que también para Roberto, aunque siguió arbitrando, pero ya no fue el mismo. Claro, Sí, eso impidió que Roberto avanzara a una Copa del Mundo, que dirigiera muchas finales, que creciera como todos esperábamos. Yo pensé que Roberto iba a ser la figura del arbitraje después de que nosotros nos retiramos, y no fue así. Y esa final, como a Santander en el partido de Chivas Tigres, los marcó y no se pudieron levantar, lamentablemente no se han podido levantar. Y Roberto, pues en su caso, pues, se retiró sin brillo, se retiró sin éxito. Pero también te digo, el tema es aquí cómo él planeó el partido, cómo decidió arbitrarlo, y también esa jugada va a dar un poco lejos. Y no sé si le entró el pánico porque era en contra de Cruz Azul, en contra de Toluca, porque ese penal podía decidir el campeonato y no lo sancionó. Entonces, es una jugada muy clara de penal que lamentablemente pues a Roberto se le escapó y tenía que haber sancionado el penal. Yo lo hubiera sancionado. Una de las jugadas bastante polémicas en el Mundial de Brasil 2014 fue en la final entre el partido entre Alemania contra Argentina, del tremendo rodillazo que se terminó comiendo el Pipita Higuaín de Neuer. ¿Tú cómo lo hubieras sancionado? El penal que arbitró Codesal, ¿no? Mira, ¿es correcto? Yo he visto varios... No, el de Comensal no, fue el de la final, en donde Neuer sale en 2014, por el balón con la rodilla arriba. Ya. No, bueno, ahí tenías que expulsarlo. O sea, si es una jugada demasiado violenta, normalmente cuando el portero sale a disputar una jugada y va en disputa del balón, tiene un alto porcentaje de ser expulsado. ¿Sí? Un alto porcentaje de ser expulsado el portero. ¿Por qué? Porque si no le quita la pelota jugando al adversario, seguramente le va a cometer una falta. Y eso le faltó al árbitro llegar. Pasó un tren y lo arrolló. Entonces ahí tenías que verlo expulsado. No había de otra. O sea, son jugadas tan claras que desafortunadamente los árbitros pues se equivocaron y no sancionaron adecuadamente. Entonces, sí, son cosas que se le van a... ¿Y sabes qué? Que son jugadas que desafortunadamente les cuesta el Mundial a los árbitros. Les cuestan ser eliminados porque son jugadas tan claras que ni la propia FIFA se imagina, o la UEFA o la CONCACAF se imagina que puedan pasarle a un árbitro, ¿no? Siendo tan claras y que toda la gente lo vio menos él. Entonces, desafortunadamente le tocó y de inmediato pues son regresados, ya no les dan más partidos. Una jugada bastante polémica, Felipe, fue aquella que inclusive estamos a punto de mencionar de la final de Argentina contra Alemania de Codesal, donde la supuesta falta de Roberto Sensini contra el alemán, que generó muchísima polémica, que los argentinos se sentían robados y todo. ¿Tú cómo hubieras pitado ese partido? Mira, yo creo que fue un buen arbitraje, porque Codesal en ese tiempo venía de buenos arbitrajes. No sé si era Inglaterra, Camerún, uno que hizo un extraordinario trabajo, y eso le valió estar en la final. Sí es una jugada muy difícil. Yo la vi en Australia, yo la vi varias veces con diferentes tomas que la FIFA nos puso, y la verdad yo sí, o sea, como veo la jugada con la rapidez que iba, yo sí lo hubiera sancionado. La verdad, yo sí lo hubiera sancionado. Hoy, con todo, ¿qué te paran la toma? ¿Qué hacen esto? Que dicen, no, pues no era. Pues sí, pero en ese momento el árbitro no tenía VAR, no tenía nada. Y el árbitro venía bien ubicado y lamentablemente, pues para Argentina, él decidió sancionarlo, ¿no? Yo creo que yo también lo hubiera sancionado. Y al final de cuentas, creo que cualquiera que hubiera sido la decisión, si hubiera habido VAR, no la tendrían que revertir porque no es claro ni una ni otra, ¿no? Exacto. A lo mejor no encuentran una toma que le pudiera decir, ¿sabes qué? Que vela a revisar.
y a lo mejor el árbitro se queda con la misma decisión, ¿no? Porque tampoco había grandes tomas en ese tiempo como para ver, hoy han sacado cualquier cantidad de tomas, ¿no? Pero yo lo sigo viendo, y tan rápido que era la jugada, el desplazamiento y todo eso, pues yo la verdad no lo veo tan mal como lo que hizo, no lo veo mal, yo sí lo hubiera sancionado también. La última que nos toca de esta sección es una que también es evidente, pero que también involucró muchos intereses, y fue aquella eliminatoria en UEFA entre Francia e Irlanda para el Mundial de Sudáfrica de 2010. En 2009, sí. Thierry Henry mete la mano y eso le da el pase en Saint-Denis a Francia. ¿Cómo lo hubiera sancionado? ¿Cómo viste ese partido? Es una jugada exageradamente difícil, porque ahí te tapan los cuerpos. Aunque el árbitro hubiera ingresado al área de penal, es una jugada muy complicada porque te tapa todo el mundo. El mismo jugador te tapa, ¿sí? El mismo jugador juega de forma la mano, el balón con la mano, de manera que no se pueda ver hacia dónde está el árbitro. Más los que están cerca de él, pues fue muy complicado. Lógico, el portero que está frente a la jugada del atacante sí lo vieron. Desafortunadamente el árbitro no. De ahí surge la decisión de incorporar la tecnología al fútbol, por esas situaciones, por esas injusticias. Y lo malo para Irlanda es que la FIFA no puede cambiar el resultado de un partido por un error arbitral. No está permitido. Entonces, pues sí, fue un error que a lo mejor era imposible para cualquier árbitro, a lo mejor sería imposible verla por la forma en que se suscitó, por la forma en que se jugó la mano, en verdad bien complicada. Yo no sé, la verdad no sé. Y a mí se me fue una vez una jugada así, terrible, y por intuición dije, no, es que, y se las voy a platicar, el Loco Abreu juega el balón, un Toluca Cruz Azul, juega el balón, yo voy atrás de él, pero el hecho de que su cuerpo va delante de mí me impide ver que jugó el balón con la mano, y anota, pero yo me quedo recordando cómo el balón, porque se me vienen todos los jugadores de Toluca encima, yo recuerdo, y en ese momento maquino, que el balón no fue hacia adelante, sino se hizo hacia un costado, y no tenía forma con el pecho de hacerla a un costado, o con el estómago. Entonces dije, no, esto es mano, y me la jugué, y me salió, porque sí había metido la mano, el gol, o sea, se lo había llevado con la mano, pero son cosas también de suerte, que te la juegas y dices, me salió y me salió. Sí, también el árbitro tiene que correr con suerte, ¿no? Es complicado, pero de repente hay que jugársela. Claro, y que la suerte tiene que ver con una preparación, porque has pitado 1000 partidos para ese entonces. Claro, para tú tener ese nivel de experiencia, es lógico que tienes un recorrido ya atrás, ¿no? Y como esas te puedo platicar varias que me salieron y que las decidí por intuición, por suerte, ¿no? Pero el árbitro hay momentos en que se la tiene que jugar para resolver un tema. Hoy no se puede, porque hoy está el VAR. Claro, hoy está el VAR. Queda muy clara esa parte, Felipe, y podríamos pasarnos aquí, la verdad, divertidísimo, 1 hora hablando de jugadas, porque la verdad es tanto educativo como divertido. Pero vamos a pasar a la última sección de esta entrevista, que se llama La Otra Nebulosa. En ella te presentamos situaciones de tu vida y le cambiamos un aspecto. Entonces lo que queremos es que tú especules cómo hubiera sido tu vida si ese aspecto hubiera cambiado. Así que, Julio, vas. Ok. Felipe, si tu papá no hubiera tenido su escuela de árbitros, si Felipe Ramos Rizos no se hubiera involucrado en el arbitraje tan pequeño, desde los 7 años, 4, no sé cuántos años te involucraste, ¿qué hubiera sido de ti, Felipe? ¿A qué te hubieras dedicado? ¿Qué te hubiese gustado hacer? Jugador de fútbol. O sea, yo siempre pensé, tuve la oportunidad, cuando estaba tomando mi curso de árbitro y cuando era jugador, a mí me querían llevar a jugar a un equipo de tercera y no jugaba tan mal, no era maleta, de verdad, era bueno, pero decidí ser árbitro. Entonces yo creo que si no hubiera sido la parte de lo familiar del arbitraje, yo creo que me hubiera intentado ser árbitro, u otra cosa que yo quise ser en toda mi vida, empleado bancario. Siempre me llamó mucho la atención la parte de contabilidad, la parte de ser bancario, y esa parte sí lo fui, sí trabajé en un banco, pero la decisión de ser árbitro y ser profesional, ya mayor, pues me inclinó por ser árbitro, pero de chico mi anhelo era ser jugador profesional. Y te hubiera funcionado el fútbol, porque los árbitros, el físico que se cargan, andan mamá Dolores y con el físico que traen, no, de futbolista no te mueres de hambre. Ahora,
si Felipe Ramos Rizo, en los partidos hay veces que el jugador te desespera, te llena el saco, digamos, de piedritas, ¿no? Llega un momento en donde tú le dices, a ver, ¿no te gusta cómo pito? Aquí está el silbato, las tarjetas, aviéntatelo tú. En una nebulosa, si hubiera un jugador activo o ya retirado que tú tuvieras que obligar a que se fuera a pitar un árbitro, un partido, no sé, una final de Copa del Mundo, ¿a quién te gustaría tener en esa situación? No, pues hay muchos, pero yo creo que a Cuauhtémoc, a decirle, ahora le metas a arbitrar este partido. Aunque nunca tuve problemas con él, ¿eh? Yo siempre lo respeté y él siempre me respetó. O sea, y creo que nunca lo expulsé, porque siempre hubo un respeto, siempre hubo una comunicación con él muy fuerte, no de insultarnos y eso, pero sí, siempre me respetó y siempre lo respeté. Pero sí hubo unos compañeros que así los hizo pedacitos. Entonces, sí, pues a lo mejor a Cuauhtémoc le digo, ahora le metes a arbitrar un partido. Y mira que somos buenos cuates, ¿eh? Pero sí, yo creo que a él, a Cuauhtémoc, sí, él. Pues Cuauhtémoc no terminó dirigiendo un partido, sino ya a, una gobernatura, ¿eh? Igual y hubiera sido bueno para la práctica. Ahora, con la siguiente cuestión, Felipe, si te hubieras dedicado a ser árbitro, pero de otro deporte que no tenga que ver el fútbol. Yo sé que en otros deportes al hombre de silbato no se le dice árbitro, se le dice referee, se le dice umpire, dependiendo del deporte. Pero tomando en cuenta y mencionando el arbitraje, si hubiera sido de otro deporte, ¿a cuál te hubiera sido? De fútbol americano. Me gusta la forma en que esos señores, porque ya son gente más grande, toman las decisiones, la visión que tienen, la formación que tienen, el profesionalismo que hay. Me hubiera gustado ser árbitro de fútbol americano. Eso me gusta, me encanta. Y luego los veo por ellos, pero sí me gusta ver el americano, pero me gusta ver mucho la personalidad que tienen esos señores. Sí, y hay uno, Ed Hockley, que te recomiendo que lo veas, o no sé si lo has visto, que es fuertísimo, ¿no? Y que impone solo por su personalidad. No me imagino a Felipe Ramos Rizo vestido de rayas. De rayas. Pues sí, quién sabe, ¿no? Pero sí es algo que me hubiera gustado, que si no hubiera sido de fútbol americano, sí, le hubiera entrado. Perfecto, y ahí tendrías VAR desde hace mucho más tiempo. Entonces, a eso lleva mi pregunta siguiente. Vamos a suponer que tú eres superpoderoso y puedes quitar del mundo una sola cosa. Tienes que escoger entre estas dos. O quitas el VAR o quitas la corrupción en FIFA. ¿Cuál quitas? Ájale. Es que tendrías que quitar las dos. Yo como árbitro quitaría el VAR. Como árbitro quitaría el VAR. Sí, no me gusta. No me gusta. Y te voy a decir por qué. Porque el árbitro se ha vuelto muy comodino e irresponsable. Si se ocupara en forma correcta, de verdad que sería una herramienta que ayudaría muchísimo. Pero hablándote como árbitro, yo quitaría el VAR. Yo quitaría el VAR, definitivamente. Me queda claro y supongo que por ahí es un tema que podría darnos para una segunda entrevista que ojalá tengamos contigo, Felipe. Pero aquí en Deportes a Todo Color, de verdad, no sabemos y no nos comparamos con otros en cuanto a ser mejores o ser peores, pero queremos impregnar nuestro estilo, queremos darle a la gente una forma diferente de consumir y de ver el deporte. Pero sabemos que no somos ni cerca de perfectos y que tenemos muchas cosas por mejorar. Y es por eso que en todas nuestras entrevistas le preguntamos a nuestro entrevistado qué le gustó y qué no le gustó de la entrevista y sale tal cual, porque creemos que es a través de eso es como podemos crecer. ¿Qué te gustó y qué no te gustó de esta entrevista, Felipe? No, me gusta que es entretenido para la gente, que le transmites a la gente vivencias que uno tuvo, que a lo mejor ni se imaginan, cosas que yo platiqué hoy, porque hay veces que no las platico, pero contestando a las preguntas que ustedes me hicieron, pues no tengo ningún problema por hacerlo, ¿no? Me encantó la plática, sobre todo porque es amena. Hay veces que te entrevistan y el que entrevista quiere ser la figura de la entrevista, pero aquí ustedes repartieron muy bien todo el tema de preguntas y me dejaron platicar lo que a mí me gusta, ¿no? Y lo que me apasiona, que es el arbitraje, ¿no?
No te digo que no me gustó, me agradó mucho, la verdad me encantó. Son puntuales, a las 8 puntos empezamos, o sea, eso es algo que a mí me gusta, ¿no? Que te respeten también tus tiempos, que te digan, oye, dura de aquí a acá y ya. Entonces, creo que les agradezco que me hayan llamado y la verdad muy, muy satisfecho con esto, con toda la entrevista que me hicieron. Tienes tu casa en Deportes a Todo Color cuando quieras, y si hay más árbitros o exárbitros que quieras invitar a este proyecto, seríamos muy felices de tenerlos, así que con todo gusto aquí tienes tu casa, esperamos que sea la primera de muchas. Ojalá. Entonces, muchas gracias a nombre de Alejandro González, de Julio Bernal y de Víctor Lona. Les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales y se los pedimos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, porque es la manera que esto prosigue. Así que esta ha sido la entrevista con Felipe Ramos Ristos. Nos vemos en la próxima.